Muy bien, compañeras y compañeros, llegamos al tercer bloque de este módulo dedicado a aprender cómo favorecer el aprendizaje a partir del juego de roles. El objetivo acá es conocer algunas herramientas tecnológicas que nos pueden servir de apoyo. Recuerda que el objetivo no es usar muchas herramientas, sino más bien poquitas y bien orquestadas para que el juego de rol sea verosímil, deje huellas evaluables y convierta la actuación en criterios de aprendizaje transferibles. Trabajaremos con una columna vertebral, que son las herramientas que nos ofrece Office 365, y les haré algunas recomendaciones por si en lugar de utilizar 365 quieren apoyarse en Google. Te lo voy a explicar paso a paso cómo podrías irlo aplicando en las diferentes fases del juego de roles. Lo primero que necesitas es un hub, un espacio único para orquestar toda la sesión y tener ahí todos los recursos disponibles. Te propongo hacerlo a través de Teams y acompañarlo con OneDrive. Si lo hicieras en Google, puede ser Classroom y Drive. Imagina un panel de control donde todo está a la vista: propósito, guiones del rol, criterios, tiempos y entregas. En Teams, o su equivalente en Classroom, lo puedes hacer. Creas el espacio de la sesión y fijas o anclas un mensaje inicial con 3 elementos: propósito y competencia. ¿Qué habilidad o criterio vamos a poner en juego? Ruta de trabajo. Ese pre-brief, un rol con eventos gatillo, observación, debriefing, formalización y micro reintento. Y por número 3, puedes incorporar las evidencias mínimas, ese checklist de observación, llámese minuta de decisiones, reflexión individual o cuadro de principio, lo que vos elijas. Vincula eso a una carpeta de OneDrive, SharePoint o Drive en el caso de Google, con subcarpetas simples, por ejemplo una carpeta para el pre-brief, una carpeta para el rol, una carpeta para observación, otra para el debriefing, otra para formalización y una última para el reintento. Esa estructura reduce la fricción o las dudas de los estudiantes dónde subo cada cosa y asegura la trazabilidad porque cada paso tiene su propia caja, su propio lugar de almacenamiento. Número 2, para los guiones y artefactos que refuerzan las decisiones. Recordemos que esto no es hacer teatro. El guión no es una novela, es un dispositivo de decisión. Para eso te propongo utilizar Word o PowerPoint. En Word o Docs de Google puedes redactar guiones de una página o menos por rol. Su objetivo, información disponible, restricciones, por ejemplo, en cuanto a tiempo, en cuanto a normativa, en cuanto a recursos. Y 2 eventos gatillo que tensen los criterios. Por ejemplo, aparece un dato contradictorio. O de pronto sube un 15% el costo. O de pronto un personaje principal cambia su relato. Si lo haces en PowerPoint, puedes preparar tarjetas visuales con extractos de la norma, tablas cortas o correos simulados. Estas tarjetas alimentan la actuación con evidencia citable durante el debriefing. ¿Por qué así? Porque un buen rol obliga a elegir y a justificar. El guión y los artefactos deben invitar a citar documentos, no a improvisar o actuar solamente porque sí. En la parte de observación en caliente, llamémoslo con datos, ocupamos datos, no opiniones. Para eso te recomiendo apoyarte en Forms de Microsoft o de Google. Y eso que sea sincronizado en línea, ya sea con Excel o con Sheets. Mientras ocurre el rol, la observación a ojo se vuelve un juicio vago. Es mejor estandarizar. Entonces creamos un form con unos 5 campos: situación o escena, conducta observable, escrita en verbo, evidencia o indicio, condición, contexto y observador. Abre las respuestas que cada estudiante va aportando en un Excel y así tendrás una tabla que te muestra en tiempo real qué conductas aparecen, con qué frecuencia y bajo qué condiciones. Esto nos ayuda a cambiar un poco el análisis, de pasar del "me pareció que comunicaron bien" a explicitaron el criterio X, lo justificaron citando Y. Eso ocurrió 3 veces en 15 minutos. Ven cómo el análisis se vuelve más basado en datos y no tanto en percepciones. Así, el debriefing se apoya en hechos y no en meras percepciones de su comunidad estudiantil. Punto número 4. Con respecto al debriefing, es importante que podamos convertir relatos en criterios transferibles. Para eso te recomiendo utilizar de Office 365 puede ser OneNote y de Google puede ser Docs. La experiencia no enseña sola, recordalo. Lo que realmente educa es cómo la piensas. Entonces necesitamos hacer ese pensamiento visible.
Para eso puedes abrir una bitácora por equipo con 4 secciones fijas. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son esos hechos clave? ¿Por qué pasó? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Bajo cuáles supuestos? Evidencias, citas de la norma, datos, observaciones, vinculaciones al formal Excel, principio o buen criterio, resumido en una frase. Conduce entonces el debriefing con 5 preguntas en secuencia. Esta secuencia te la recomiendo muchísimo aplicarla. Pregunta número 1, ¿qué ocurrió exactamente? Ahí describimos, sin adjetivos, apegado a los hechos. Número 2, ¿qué decisión cambió el resultado? ¿Cuál fue ese punto palanca que hizo que nos decidiéramos por una u otra opción? 3, ¿qué evidencia lo respalda? ¿Cuál es ese dato, documento o observación que respalda lo que hicimos? 4, ¿qué principio nombra esto y hasta dónde es válido? ¿Cuáles son esas condiciones de validez? Donde hacemos el anclaje con la teoría de lo que estamos aprendiendo en el curso. 5, ¿qué ajustarás en el reintento y cómo sabrás que funcionó? Cierra esta fase pidiendo un microregistro individual, algo corto, 5 o 7 renglones, donde la gente te conteste qué aprendí, cómo lo sé, dónde podría fallar, qué haré distinto. La bitácora, la ventaja de hacerla sincronizada y apoyada con una herramienta online es que nos deja una huella auditable del pensamiento. Puedes ir viendo cómo el pensamiento de tus estudiantes va evolucionando. Como fase número 5 en la formalización breve y con límites claros. Ahí te recomiendo utilizar, igual puede ser un Word de Office 365 o un Google Docs, que lo que haríamos es después del debriefing completar o que los estudiantes completen un cuadro de principio. Ahí tenemos definición o principio en el lenguaje de la disciplina, un ejemplo canónimo que esto es donde se ve claramente aplicado, un caso límite donde se puede fallar, un ámbito de validez, cuáles son las condiciones, los supuestos que guían esta decisión que estamos tomando, y un error común y cómo evitar. Revisa en el propio documento y activa el control de cambios y comentarios, o si estás en Docs, en Google, el modo sugerencias. Este cuadro es la traducción a la teoría, que acota la intuición y habilita la transferencia responsable. Para la parte del micro reintento y comprobación de mejora, puedes apoyarte con Planner o Task de Office. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver, es importante recordar acá que sin ese reintento, la mejora queda en un deseo, en una aspiración. Entonces es muy importante hacerlo. Bueno, pide a tus estudiantes un plan de mejora, un ajuste concreto, qué cambiarían para la próxima vez, un indicador, qué evidencia mostrará una mejora, momento y responsable. Si el indicador es medible, por ejemplo el tiempo de respuesta, regístralo en un Excel y grafica el antes y el después. Programa una mini escena de 5 a 10 minutos o una tarea análoga para ejecutar el ajuste y verificar el efecto. Esto entrena el juicio profesional. No solo aprendimos, sino que probamos qué fue lo que mejoró. Para la parte de cierre se necesita una comunicación breve con rastro público. Para eso te recomiendo usar ClickChat o Stream de Office sumado con Sway, que nos permite crear una página donde se aloja toda la información. Pídele a cada equipo que redacte o que grabe más bien un pitch de 90 segundos más o menos, donde se establezca el propósito, la decisión tomada, una evidencia clave, un principio formalizado y ajuste planificado. Publica eso en Sway o en Sites de Google. Publica la pieza del ciclo, por ejemplo el video, más la bitácora, más el cuadro de principio, más el plan de mejora. Comunicar obliga a los estudiantes a sintetizar y esto es súper importante, además de que nos deja una biblioteca viva para futuras revisiones. Con respecto a la evaluación, recuerda que buscamos que sea justa y que brinde un feedback oportuno. Para eso te recomiendo tener una rúbrica que compartes con tus estudiantes desde la clase número 1 y evalúas proceso y producto con descriptores observables. Te dejo algunos ejemplos. Para evaluar desempeño en el rol, puedes utilizar criterios como ejecuta ciertas tareas, gestiona la presión, respeta la ética. Para el uso de evidencia y normas, cita, contrasta, reconoce límites. Para razonamiento y negociación, hace visibles criterios técnicos, atiende contraargumentos, respeta la participación del oponente. Para formalización y mejora, enuncia un principio, delimita la validez, ejecuta el ajuste. Ese feedback que vas a ir pudiendo identificar para tus estudiantes se puede ir haciendo
en el mismo documento en Word con la activación de los comentarios. Eso nos permite marcar el historial y además le da al estudiante la retroalimentación en tiempo real. Se puede cerrar inclusive con un ejercicio de feed forward, que es tu recomendación para el siguiente paso. Hagamos un resumencito de cómo podríamos ver esto aplicado en una sesión ya en concreto. Bueno, lo primero que hay que hacer es abrir un hub, un espacio donde puedas almacenarlo todo, que te recomiendo que sea un canal de Teams. Ahí colocamos el propósito, la ruta y las evidencias. Entregas guiones y tarjetas según los roles a cada estudiante. Comienza la escena. Los observadores registran en el Forms y eso se archiva o se sube de una vez a Excel en línea. Pasas a la etapa de debriefing, donde cada equipo llena su bitácora. Eso lo pueden hacer en OneNote, con hechos, razones y evidencias. Completan el cuadro de principio, que puede ser en un Word, y lo comentas en el mismo archivo con control de cambios. Definen un plan de mejora con un indicador concreto. Ejecutan un micro reintento o una tarea análoga y comparan el antes y el después en un Excel. Cierran con un pitch que es grabado en Clipsome y publican en Sway. Evalúas con una rúbrica de Word y dejas ese feed forward. Todo queda archivado en la carpeta con la que iniciamos, en la de Teams, donde está de esta sesión la actuación, la evidencia, el criterio y la mejora. Con este círculo pequeño y bien llevado, tus juegos de rol pueden pasar de ser actividades entretenidas, dramatizaciones vacilonas, a dispositivos formativos rigurosos. Se actúa con propósito, se piensa con evidencia, se nombra con rigor y se mejora con datos en la mano. Esta es la promesa que te hacemos en este módulo. Si aplicas esto, verás cómo tus estudiantes no solo pasan un rato ameno, sino que se favorecen procesos de aprendizaje y metacognitivos que les ayudarán a apropiarse mejor del contenido de tu curso. Sigamos avanzando, ya estás muy cerca de finalizar este módulo y poder aplicarlo en tus cursos.